Hoy vamos a ver las diferencias entre estas tecnologías y qué tanto importan el rendimiento de nuestra GPU. Empecemos por algo que pocos saben, pero creo yo que es necesario saberlo. Las DDR y las GDDR comparten muchas cosas similares, ya que la GDDR está basada en la DDR y en ocasiones pensamos que las GDDR son más avanzadas porque vemos el número y nos da la sensación de que siempre están como un paso más adelante. Bueno, la realidad no es así. Por ejemplo, la GDDR4 y 5 están basadas en DDR3, ambas, y GDDR6 está basada en DDR4. Siempre se generan dos versiones por generación de DDR. Por esto es que se espera que GDDR7 esté basada también en DDR4. Esto es porque siempre avanzaron más rápido las GDDR que las DDR, en el sentido que las generaciones de DDR son más longevas que las de GDDR. Y ahora te estarás preguntando, me acabas de decir que no son más actuales y ahora me decís que son más avanzadas. Suena así, pero la realidad no es tan así. Te explico con un ejemplo mucho más abstracto. Imagínate que tenés que mudarte de tu casa totalmente amueblada y llevarte todo a tu otra casa. ¿Preferís hacerlo con un camión o con un auto? Bueno, la respuesta es obvia, con el camión. A pesar de que es más lento, transporta más cantidad de objetos y tranquilamente esos objetos podríamos llamarlos información. Esos camiones son la GDDR de las GPUs, tardan más, tienen menos velocidad y más latencia, pero transportan más cantidad de información y eso es lo que necesita nuestra GPU. Déjame que lo ponga de otra manera. La GPU se comunica con la VRAM y necesita, digamos, mudar información constante de la VRAM a la GPU. Y acá no tenemos el límite de camiones, es decir, tenemos una flota ilimitada de camiones, pero con una condición. No podemos usar el mismo carril en simultáneo. Es decir, cuanto más carriles tengamos, más datos podemos mudar. En computación esta cantidad de carriles se le conoce como bus de datos y se mide en bits. Si nuestra GPU tiene un bus de 64 bits, nos está diciendo que tenemos prácticamente 64 carriles para transportar información. Ahora, ¿por qué digo que las GDDR son como un camión y la DDR como un auto si en cada carril solo puede viajar un solo bits? Es decir, no viaja más información. Bueno, eso tiene que ver un poco con la forma que están constituidos cada uno de los procesadores, en este caso la CPU y la GPU. Pero explicar esto en este video es engorroso y no tan necesario. Para fines prácticos solo diré que es más fácil colocar las VRAM en paralelo e ir sumando y poner, por ejemplo, 8 VRAM sumando canales y aumentando la cantidad de carriles, mientras que con las DDR solo podemos tener un máximo de 2 canales y 128 bits. Aunque esto no es la única razón por la que son más rápidas, existen más cosas internas y ahora vamos a ir desglosando poco a poco. Cada una de estas generaciones de GDDR, después de explicar esto, pensarías que la GDDR al tener más carriles son mejores que las DDR, pero la DDR tiene una frecuencia mucho más alta, casi 3 veces más alta que la GDDR, y es justo lo que necesita nuestra CPU. Es decir, al tener menos carriles podemos enviar menos cantidad de información, pero la frecuencia es mucho más alta. Es por este motivo que cada una tiene su lugar dentro de una computadora. Bueno, empecemos ahora analizando la quinta generación de GDR, que es la GDDR5. Tiene un canal de 32 bits a diferencia de las DDR, que son de 64, como expliqué antes, aunque en las DDR podemos hacer una petición de lectura o escritura. En la GDDR5 esto se puede hacer de manera simultánea, elevando la velocidad al doble. Siempre que se duplique las especificaciones, no se traduce en el doble de rendimiento porque siempre existe una pérdida por muchos factores internos y latencias, aunque las velocidades son casi del doble, quizás con una pérdida de un 20%, quizás más, pero miremos las especificaciones de una RX 560 y una RX 570, ambas de 4 GB de VRAM. A pesar de esto, ¿cómo puede ser que tenga diferentes bus de memoria? Una tiene 128 y la otra 256. Bueno, esto es simple de entender. Sabiendo que cada chip VRAM con la tecnología GDDR5
tiene 32 bits de bus, significa que la RX 560 tiene 4 chips de VRAM de 32 bits con una densidad o capacidad de 1 GB. Cada una de las VRAM, si multiplicamos 1 GB por 4, nos da 4 GB de VRAM, y si multiplicamos 32 bits por 4 nos da 128 de bus. Ahora, ¿cómo llegamos a tener 4 GB de VRAM con el doble de bus en la RX 570? También es bastante simple de entender. Necesitamos el doble de VRAM, es decir, 8 unidades con una capacidad menor, es decir, 512 MB de capacidad por cada VRAM. Esto nos da un bus mucho mayor, pero también mayor consumo de energía y también mayor costo de fabricación. Voy a hacer una mención para que lo tengan presente. La RX 570, 580 y 590 son prácticamente iguales y el ancho de banda teórico es muy similar. No tiene mucha diferencia y parecería que solamente tienen un overclock. De hecho, tengo un video en el canal que llevo mi RX 570 a 2000 de VRAM y a 1300 de frecuencia, ganando velocidad y mejorando la temperatura sin tocar los ventiladores. Se los dejo en la descripción por si lo quieren ver. Pero mi RX 570 terminó con la misma velocidad que una RX 580. Ahora pasemos a la GDDR5X. En ocasiones parecen que tienen pequeñas modificaciones y es verdad, pero esas pequeñas modificaciones son muy potentes. Por ejemplo, la GDDR5X se usó en la GTX 1080 y la GTX 1080 Ti. Pero miremos la GTX 1070 Ti y la 1080. No sé si se dan cuenta que algo no cuadra en la cuenta que hicimos anterior. Ambas de 8 GB, ambas de 256 bits de bus, pero no tiene la misma velocidad de ancho de bus. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cuando hacemos una petición a la memoria de la GDR5, podemos acceder a 8 bloques de memoria a la vez, mientras que en la GDR5X podemos acceder a 16 bloques de memoria a la vez. Y esto hace que sea el doble de rápida que su anterior versión. Ahora te preguntarás si, a pesar de ser el doble de potente, aún usando 32 bits igual que la anterior versión, ¿por qué no tiene un ancho de banda del doble? Bueno, eso también es simple. Si se fijan en la parte superior, vemos que la memoria de la 1080 usa menos frecuencia que la de 1070 Ti. A pesar de esto, tiene mayor ancho de bus y mejor eficiencia en el consumo, mejorando el rendimiento. Ya tenemos entendidas las tecnologías pasadas. Vamos a algo más contemporáneo como la GDDR6. Esta memoria se usó por primera vez con las gráficas Turing, la primera generación de las RTX. A día de hoy es la tecnología más usada en tarjetas de video, usadas tanto por Nvidia como por AMD, también en consolas de videojuegos, y por último se suma Intel con sus nuevas tarjetas gráficas. ¿Qué la diferencian de la GDDR5X? Bueno, estas memorias son dual channel, es decir, antes eran de un solo canal a 32 bits y ahora pasaron a ser de 32 bits como eran las anteriores, pero podemos hacer dos peticiones en simultáneo por canal. Es decir, tenemos todos los beneficios de la anterior generación menos el acceso a los 16 bloques. Eso fue exclusivo de la GDDR5X. Pero con este Dual Channel volvemos a duplicar la velocidad de la GDDR5, pero no son mucho más potentes que la GDDR5X. De hecho, se podría decir que son iguales, aunque mejorando la eficiencia energética. Técnicamente no son iguales, pero en potencia sí que lo son. En esta generación también se mejoró la latencia, por lo tanto es una mejora significativa. Más adelante voy a explicar las cuentas que tienen que hacer para calcular el ancho de banda dependiendo de la generación, pero sigamos hacia adelante, o bueno, en realidad no tan adelante porque es la actual memoria, la más potente de todas, la GDDR6X. Es actual, pero hasta el momento AMD no la usó e Intel tampoco. Pero lo que lograron, o mejor dicho, lo que logró la empresa Micron es hacer que en lugar de un bit por cada clock, ahora pueda enviar 2 bits por cada clock. Es un logro que, aunque muchos lo han criticado porque usaron la tecnología usada en muchos routers, y es la tecnología PAM4, que usa 4 niveles de voltaje en vez de 2, esto volvió a duplicar la velocidad, mejorando la efectividad y el consumo, ganando también en rendimiento. Esta nueva modificación generacional logra llegar a 1 TB por segundo de ancho de banda. Por desgracia, no hay datos de la GDDR7, los rumores son muy vagos y Samsung dio muy pocos datos en su conferencia, por lo tanto, por el momento no podemos hacer ninguna comparación. Pero quiero explicar cómo se saca o se calcula el ancho de bus de la GDDR.
Empecemos con la GDDR5. Tenemos que ver la frecuencia de la memoria, en este caso 1750, y dividirla por 2. Esto es así porque necesitamos el valor de la frecuencia real y al ser basadas en DDR significa que la frecuencia real es la mitad de esta. El resultado lo multiplicamos por el bus, que en este caso es de 128. El resultado que nos da la cuenta es el ancho de banda, pero no es igual para la versión X de esta generación. Miremos un ejemplo con la 1080 Ti. Tenemos una frecuencia de 1376 dividido 2 nos da 688. Esto lo multiplicamos por el bus de 352 y nos da 242. Pero no nos olvidemos que tiene el doble de velocidad, por lo que el ancho de banda tenemos que multiplicarlo por 2. Esto nos da 484 de ancho de banda. Como dije antes, la GDDR6 es igual en potencia y haciendo esta misma cuenta que usamos para la GDDR5X nos daría el resultado correcto, pero la cuenta en la GDDR6X cambia nuevamente. Calculemos la 3090 Ti, hacemos 1313 dividido 2 nos da 656,5. Este número lo volvemos a multiplicar como los anteriores por el bus de 384 y nos da 252. Al ser el doble que la anterior versión, o sea que la GDR6 que al final multiplicamos por 2, a esta versión la tenemos que multiplicar por 4 y de esta manera obtenemos los 1008 GB de ancho de banda o 1 TB, como lo quieran decir. Bueno, espero esta información les ayude. No te olvides de comentar, suscribirte para más contenido como este. Y ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.